Entonces, ¿a qué criterio nos deberíamos atener para saber si una escuela está funcionando bien? Eso se vuelve difícil si no hay un criterio, si no hay un listado de elementos que debemos considerar. Un elemento positivo de la reforma es que establece en la Ley General del Servicio Profesional Docente, artículo 14, ese conjunto de elementos que marcan si una escuela está funcionando bien y está funcionando con normalidad. Y les da a los maestros un criterio objetivo para poder defenderse o explicar el funcionamiento de su escuela. Permítame, nuestra escuela está funcionando con toda normalidad. Ya eso que quiere usted que les demos globos a los niños ya no forma parte de los requisitos que debe tener una buena escuela. Este criterio, en lugar de quitar certidumbre, añade certidumbre a las escuelas, a los maestros y a los padres de familia. Establece que el Estado debe proveer formación continua, artículo 59 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Parece intrascendente. Bueno, pues sí, ya ahorita tienen que dar formación continua. Lo que es trascendente en esta reforma de ley es que las opciones de formación continua las debe elegir los maestros en la escuela. Es decir, hoy, por razones presupuestales, razones de organización y demás que ustedes bien conocen, se da una opción, esta es la que tiene puntos, si la agarras, qué bueno, si no la agarras, pues ni modo, esa era la que había, ¿no? Y es la que podías agarrar. Con esta reforma lo que se plantea es que, aparte de que los cursos sean gratuitos, sean impartidos por la autoridad, tiene que ser los maestros quienes tengan la posibilidad de elegirlo, y es una reforma muy importante a ese tema. Más puntos. Obliga a las autoridades educativas a brindar orientación y apoyo durante la inducción. Se ha dicho que la reforma vulnera los derechos de los maestros que recién se incorporan, porque se dice, bueno, pues es que ellos quedan en indefensión, ¿no? Ahí están a prueba, seguramente los van a correr a todos. La verdad es que lo que la ley dice en el artículo 27 es que de entrada se recibe a un profesional de la educación, ¿no? Es decir, no se recibe a alguien que apenas se va a formar, ya es alguien que está formado. Se le da un proceso de tutoría durante 2 años. ¿Sí? Ese alguien además ya pasó un examen para llegar a esa plaza, es decir, no fue cualquiera, ya pasó un examen. Aún así se le da un proceso de tutoría. A los 2 años se valora cuál fue su desempeño, y además tiene que observar una conducta normal en la escuela, no tiene que hacer nada más, no es un periodo de prueba como en la marina o en el ejército, ¿no? Tiene que un desempeño normal, y a los 2 años se valora igual que al resto de sus compañeros su desempeño. Si su desempeño es satisfactorio o igual a sus compañeros, se queda y se le da un nombramiento definitivo. Y de repente, cuando alguien piensa, no, pues se va a correr a todos, es muy poca fe en el magisterio, ¿no? Es decir, ¿será que ninguno de los muchachos que están ingresando a las normales vaya a dar la talla? Nosotros pensamos que sí. Además, tiene que ser el mismo desempeño de sus compañeros, no una cosa nueva, lo cual nos daría idea de que la mayor parte de los que ingresen en ese proceso les tiene que ir bien. Operar programas, ofrecer cursos de capacitación gratuitos. Establece que las personas, siempre me ha gustado, que decidan aceptar un empleo, cargo o comisión que les impida realizar la función magisterial, deberán separarse del servicio docente sin goce de sueldo. A mí me parece, porque ese no tiene desperdicio, y qué bueno que está así, ¿no? El señor regidor ya fue regidor, felicidades, vais a cobrar allá y déjenos la plaza acá, porque ahora, en la actualidad, se genera un problema para ustedes, supervisores. Se va ese recurso, se va el regidor feliz con su sueldo, y la secretaría no les devuelve el recurso porque tiene que recontratar a alguien más y generar un nuevo presupuesto, ¿no? Entonces, esta es una disposición que nuevamente protege a los padres de familia, protege a las escuelas, permite que el sistema funcione mejor. Vamos adelante. Otorga nombramiento definitivo de base para el ingreso a una plaza docente, siempre que no se presente nota desfavorable en los 6 meses de servicio. El personal contará, es lo que platicamos. Pero aquí me quiero detener para platicarles un tema que está en la Ley General del Servicio, que poco se ha dicho, y es justo que ustedes tengan esa información y lo revisemos en esta mesa de trabajo. Plaza, nombramiento definitivo. La ley dice un dato especial: si tiene los requisitos, tiene el nombramiento definitivo, punto. Es así de sencillo. Es decir, no hay que hacer escalafón sindical,
No hay que hacer un periodo de prueba para los supervisores y directores, por ejemplo. Sí, así para los de nuevo ingreso. Si tienen los requisitos, tienen nombramiento. ¿Sí? Que esto, desde luego, es un tema que hay que ver en la reglamentación cómo se va a desarrollar, porque significa que todos, además, los que tienen la función, los que están desarrollando la función, tendrán el nombramiento definitivo. Este es un dato muy importante, un dato que no estaba en la ley, un dato que añade certidumbre, que da más derechos a los maestros, ¿no? Si alguien está ejerciendo la función de supervisor, debe tener un nombramiento definitivo como supervisor si reúne esos requisitos. Si alguien está haciendo la función de director, tiene que tener un nombramiento definitivo. Esto es fabuloso, esto es un buen tema que tiene la ley y algo de lo que poco se ha platicado. Genera incentivos para personal que sea asignado en zonas marginales, medirá la calidad de resultados de la labor educativa de docentes, puestos de dirección y supervisores, define las responsabilidades de elaboración, definición y autorización de perfiles. Me sigo adelante, todos lo van a tener aquí, nos queremos detener un poco. Se ha hablado mucho de que los padres de familia tendrían que pagar, ¿no? Se ha dicho, por todos lados se ha dicho, los padres de familia van a tener que pagar. Y lo que les quiero decir es lo que dice la ley. La ley, al contrario de eso, el artículo 6º de la Ley General de Educación dice una cosa que de momento se volvió un poco polémica, porque dice, se prohíbe que se cobren cuotas prohibidas. Y de repente algunos entendieron, ¿y ahora qué voy a hacer en mi escuela? No, pero la ley dice, se prohíbe que se cobren cuotas si estas se entienden como una contraprestación del servicio educativo. Es decir, lo que está prohibido es que la cuota voluntaria no permita que se inscriba al niño, o que se le pongan los exámenes, o que se le entreguen los documentos, o que de algún modo se le trate de manera discriminatoria. Eso está prohibido, eso se prohíbe, ¿sí? Pero los padres de familia hasta ahí están protegidos porque no tienen que pagar. Pero después se dijo, como la ley y como la reforma hablaba de fortalecer la gestión escolar, la autonomía de la gestión escolar, se dijo, eso quiere decir que los padres de familia van a tener que pagar todo, hasta los maestros, ¿no? Todo van a tener que pagar. Y como la reforma no decía más, solo hablaba de la autonomía de la gestión escolar, no podíamos decir con certeza cuáles eran las dimensiones. Afortunadamente, el artículo 25 y particularmente el 28 bis, que los invito a que lo anoten y después lo puedan revisar, son muy importantes, nos aclara con precisión a qué se refiere. El artículo 28 bis dice que esto de la autonomía de la gestión escolar se refiere a esto, que la escuela sea capaz de hacer un diagnóstico, de hacer un plan de mejora y de administrar los recursos que reciba con transparencia. Eso suena a algo que ya conocen ustedes, ¿no? Pues eso suena al PETE, es precisamente el PETE, pero tiene una innovación. El PETE que nosotros formulamos y trabajamos hasta hoy es sin dinerito, y este es con dinerito, porque dice los recursos que la escuela reciba. Y nos lo aclara todavía más el artículo 25 de la Ley General de Educación, que dice, la federación, las entidades federativas están obligados a incluir en su presupuesto de egresos recursos suficientes, dice la palabra, ustedes la van a poder revisar, para fortalecer la autonomía de la gestión escolar. Eso significa que las escuelas, hasta el modo como está planteado en la reforma, van a recibir recursos y tienen que seguir ese mecanismo para administrarlos. Nada que ver con que ellos tengan que pagar ahora hasta los maestros, nada, al contrario, en lugar de que tengan que pagar ahora la escuela, reciben probablemente algunas escuelas que necesitaban las cuotas voluntarias para sobrevivir, las disminuyan o las eliminan. Es decir, el beneficio tiene que ser muy claro. También determina para el buen funcionamiento de las escuelas que se deben proveer los perfiles docentes que puedan satisfacer las necesidades particulares de cada escuela. Eso en educación especial es importante, porque aquí lo que señala es que el perfil debe ir de acuerdo a la necesidad que tenga el centro de trabajo, no a la necesidad del servicio o a la necesidad del sistema, ¿no? Tengo que dar una plaza, bueno, pues vete a educación especial, ¿no? Aquí lo que refiere es que se tienen que atender los perfiles que requiera el centro de trabajo. Entonces, es otro dato que tiene la Ley General del Servicio Profesional Docente, que poco se ha hablado, pero es muy importante que lo comentemos. El siguiente, evaluación de los maestros. Se ha platicado
que a los maestros se les va a evaluar por un examen, que esa evaluación es punitiva, que esa evaluación es chafa, que es parcial, etcétera, ¿no? Bueno, tampoco podíamos decir antes de tener todos los elementos cómo podría ser la evaluación, también no estaríamos defendiendo nada, pero ahora sí sabemos. Primero, la ley nos refiere cómo va a ser esa evaluación. Nos refiere que esa evaluación para los que estamos en servicio y los maestros con los que ustedes platiquen realmente no tiene mayor efecto, ¿sí? No tiene mayor efecto. ¿Por qué? Porque también nos señala la ley que quienes no pasen 3 evaluaciones, que ya está difícil, ¿no? Que no pasen 3 oportunidades de evaluación, pero si así fuera, la peor de las consecuencias sería que se le cambie de tarea dentro del servicio. Reitero, porque eso es un tema que además ayer estábamos revisando en la tarde. Se le cambia, dice la ley, de tarea dentro del servicio. De repente alguien dijo que le van a dar una plaza administrativa, que le van a bajar el sueldo, que le quitan lo que hubiera obtenido en carrera magisterial. Eso no dice la ley. La ley en los transitorios lo que dice: quien no cumpla con el estándar después de la 3ª evaluación, se cambia a una diferente tarea, dice, dentro del servicio. No dice función administrativa, función de secretaria, sino solamente cambia de tarea. ¿Qué tarea? Tenemos que esperar que la reglamentación nos aclare a qué tarea se refiere. Hasta ahora también sería especular que sabe, pero lo que sí dice, no dice se le quita el nombramiento ni nada por el estilo. Bueno, pero ¿cómo es la evaluación finalmente? El boletín 10 del INE, que ahorita les vamos a decir dónde buscarlo también, ahí se los vamos a pegar pues toda la información. El boletín 10 del INE nos aclara cómo será la evaluación, nos dice los pasos, nos dice los tiempos, dice por ejemplo que la primera evaluación no tiene ninguna consecuencia jurídica, tiene una consecuencia educativa, es de ubicación, la primera. La segunda evaluación, que será 4 años después, es la primera que ya tiene una consecuencia de valoración del maestro y que inicia este procedimiento, es decir, tiene 4 años el maestro para mejorar los aspectos que le señale la primera evaluación, ¿sí? Y mejorarlos. Es un trato bastante razonable, no es algo que vaya a pasar esta semana, no quiere decir que hoy se promulga y mañana lleguen los exámenes a las escuelas para que los maestros, ¿no? Y el que no pase al fin de semana ya está fuera. Es un proceso bastante lógico, ¿sí? Bastante coherente y bien desarrollado. Esta evaluación tiene un argumento fabuloso para los maestros que no se ha manejado. Y no se ha manejado porque ha habido esta ola de descalificación y es importante subirlo a la mesa. Fíjense, en la vida escolar hay varios elementos que son tan importantes o tienen suficiente peso para modificar el resultado educativo. Digamos, la infraestructura, las circunstancias socioeconómicas en torno a la escuela, la participación de los padres de familia, la actitud de los alumnos respecto al aprendizaje, ¿no? Su propia salud escolar, ¿estamos de acuerdo, no? Bueno, y el desempeño del maestro. ¿Qué pasa cuando hoy una escuela tiene bajos resultados escolares? Cuando un grupo escolar tiene bajos resultados, ¿de quién es la culpa? Pues del maestro. Y la razón es explicable y es simple. La gente lo percibe así porque la cara, si la cara del sistema educativo es el maestro. A la infraestructura ya se acostumbraron a ver la escuela como estaba, las situaciones del medio así nacieron, ya están acostumbrados a verlas así. Pero el maestro es el único extraño en esa ecuación y es el que finalmente se lleva toda la responsabilidad. Hoy el maestro no tiene modo de demostrar objetivamente a la sociedad y decir, permítame, yo sí estoy haciendo mi trabajo. Si los resultados son adversos, es porque los otros elementos dentro de la ecuación no están funcionando bien. La evaluación le da a los maestros por primera vez un elemento objetivo para poder decir, yo sí estoy haciendo mi trabajo, pero ahora hay que revisar la infraestructura, hay que revisar a los padres de familia, hay que revisar la salud de los niños. Pero por primera vez el maestro no es que él con saliva explique que él sí lo está haciendo bien, sino por primera vez tendrá un elemento objetivo para defender su posición frente a la sociedad, y este es un elemento fabuloso que tiene la evaluación y que poco se ha manejado al respecto. Ya cerrando, el tema de transparencia. En el tema de transparencia hay un tema fabuloso, muy importante. Primero, se crea el sistema de información y gestión educativa que integra en una sola base de datos toda la información del sistema
Esto es fundamental, es importante para tener certeza quién está dando clases, en dónde están los maestros, quiénes... Por ejemplo, un dato importante, ¿de qué tamaño es el grupo escolar? ¿Sí? El poder determinar de qué tamaño son los grupos escolares de cada maestro es fabuloso. No es lo mismo tener 15 niños que tener 50, son dos cuotas bastante distintas y es un dato importante que en algún lado debe estar. Pero lo siguiente, yo les rogaría que hasta lo anoten, artículo 65 de la Ley General de Educación, 65 de la Ley General de Educación, crea una cosa fabulosa, que es un sistema de queja, un sistema que no existía en ningún lado, un sistema de queja. Ese sistema de queja, todavía no tenemos la descripción cómo va a funcionar, pero ya está creado, ya no es de que, que vayan a ver, bueno, voy a ver si lo creo, ya está creado, ya está en la ley. Ese sistema de queja le permite a los maestros y a los integrantes de la comunidad escolar presentar una queja ante la autoridad si alguno de los elementos de los que dice la ley que debe tener la escuela no está funcionando. Puede quejarse, presentar un elemento de queja porque la infraestructura no es adecuada, porque falte un maestro, porque las circunstancias de los materiales no sean las adecuadas, no estén llegando a tiempo, no estén llegando en forma suficiente. No de solicitud, hoy lo que hacían es presentar una solicitud, oficio de solicitud. Hoy hay la posibilidad de acudir a un recurso de queja. Para los maestros esto abre oportunidades fabulosas. Claro, también los papás pueden presentar la queja, Ese tema, para que sea igualitario, tendría que ser en esas mismas dimensiones, pero el artículo 65 incluye una innovación muy importante. También en el tema de transparencia, prohíbe el comercio de plazas, se supone que ya están prohibidas, ¿no? De todos modos. Define que los nombramientos, esto les va a encantar, supervisores, deben ser remunerados conforme a la plaza, ya sea de función directiva o de supervisión. Esto bien, ¿no? Para los supervisores, bien. Quiere decir, debe haber una diferenciación entre el sueldo que recibe un maestro, un director y alguien que recibe una función de supervisión, por la responsabilidad, por el tipo de trabajo, etc. Esto es bueno, reconoce esas diferencias, eso es fabuloso. Hace público un informe sobre los procesos y cierro con esta. Los plazos no son fatales, no son de una semana, no son de días. Los plazos que contiene la reforma son, en algunos casos, bastante prolongados. Ya lo platicaba. La primera evaluación, que probablemente es el siguiente año, no tiene efectos jurídicos. La primera es dentro de 4 años, es decir, casi son 5 años hasta que haya una primera evaluación a los maestros. Hay 4 años de posibilidad de mejora, de cursos, etc. El ingreso al servicio durante 2 años solo serán normalistas, solamente normalistas. El nuevo programa de carrera magisterial estará listo a más tardar el 31 de mayo de 2015. Quiere decir que todavía correría esta etapa en la que nos vamos a inscribir si nos dejan. La siguiente todavía correría con normalidad y se pagaría. Y otra cosa fabulosa es que tampoco eso que se ha dicho de que regresan todos al nivel A y se van a quitar, eso no dice la ley tampoco. Si no dice, lo que dice es que los derechos que ya y los niveles que se hayan alcanzado se mantienen y a partir de ahí se ingresa a un nuevo mecanismo de promoción horizontal, ¿sí? Un nuevo mecanismo, algo parecido a los que ya tengan más tiempecito, lo que pasó en esquema básico, ¿no? El que ya tenía 3/4 o tiempo completo brincó a B, C o C, ¿sí? No lo regresaron otra vez hasta plaza inicial para volver a agarrar camino, que eso parece bastante justo. Yo hasta aquí me detengo. Este material lo van a tener completo. Para bajarlo, la subsecretaria nos pidió que hiciéramos un espacio donde estuviera junto. No es secreto, de hecho mañana va a estar en el libro oficial de la Federación, pero para los que lo quieran revisar ya desde hoy, no es secreto, lo buscamos todo en internet. Lo que la subsecretaria pidió es que se los pusiéramos junto, porque es más fácil bajarlo de un solo punto. Es Reforma Educativa 2013 México.blogspot.mx. Ahí está la presentación que va a hacer el doctor, las leyes, desde la reforma constitucional, la ley general, la del INE, la del servicio profesional docente, están todas las leyes y tiene un área de comentarios para que si tienen mayores dudas, preguntas, o sea, cuando salgan de aquí y a alguien le salga una pregunta, nos las puedan compartir, ¿sí? Y nosotros al volverlo foro,
tenemos la posibilidad de que entre varios pues enriquezcamos con las preguntas y las respuestas más información sobre la reforma. Le dejo ahora el micrófono al doctor Julio César Arango con la segunda parte de esta plática. Gracias.